Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el jueves 7 de junio. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta edición informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. Óscar Holguín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Excelente tarde de jueves, Pepe, para ti y para la audiencia de Grupo Fórmula. Y hoy saludamos al equipo de los técnicos en la operación de radio, Álvaro López, Gustavo Martínez y Enrique González en el switcher, en el playout, Miguel Guevara, Claudia Hernández y Cecilia Durán. Y en el generador de caracteres, Gabriela Castro y Juan Carlos Cruz. Y desde luego, un agradecimiento muy especial a Uno TV por el apoyo y facilidades para la producción de esta emisión informativa de Grupo Fórmula. Gracias, Óscar. Vamos directamente con lo importante en la información. Para empezar, le diré que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda denuncia al expresidente Enrique Peña Nieto ante la Fiscalía General de la República por presuntas operaciones sospechosas con recursos de procedencia ilícita. Se habla de 26 millones por medio de transferencias. Esto es parte de lo que dijo por la mañana el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez. Reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, a través de los cuales se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema se observó que el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26.001.429 pesos 74 centavos moneda nacional. Esto es parte de una indagatoria que inició hace 2 años por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, cuando el titular de este órgano de gobierno era Santiago Nieto Castillo. Resulta que es una indagatoria en donde están involucradas por lo menos 70 personas. Estamos hablando que tiene mucho que ver con el tema del caso de Emilio Lozoya Thalmann y sus declaraciones, señalando, entre otros, al expresidente Enrique Peña Nieto y a varios más. Un tema que tiene en prisión, por ejemplo, al ex senador panista Javier Lavalle. En fin, es un tema complejo, el cual por supuesto dará mucha información y mucho material. Respecto al señalamiento planteado en la mañanera, el presidente Enrique Peña Nieto, como usted sabe, vive en estos momentos en Madrid, en España, respondió a través de las redes sociales. Dijo: mi patrimonio es legal. Responde de esta manera: se dice confiado en las instituciones de procuración y administración de la justicia. Entre tanto, aquí en Ciudad de México, en la mañanera, desde Palacio Nacional, el presidente de la República advirtió que hay que investigar primero, antes de acusar. Para salir a decir, se acusa al expresidente Peña de lavado de dinero. No, se tiene información de operaciones que llevó a cabo por 26 millones de pesos que recibió del 19 a la fecha de manera directa, y 26 millones. Y eso requirió de una investigación sobre el origen de ese dinero, pero eso lo tengo que aceptar en mi persona, y todos los que estamos aquí somos políticamente expuestos, todos. Esto dijo el presidente en la mañanera, donde estuvo presente Pablo Gómez, el titular de la UIF, quien además aseguró que contra el expresidente Felipe Calderón no hay algo, no hay investigaciones, no hay acusaciones, pero sí hay mucho material en contra de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública Federal en el gobierno del panista. Nosotros no tenemos ninguna denuncia presentada contra ese señor en la Fiscalía General de la República. Pero no digo
que puede haber o que puede no, porque mis funciones no son discutir esos asuntos. Esto dijo Pablo Gómez. Él dice, no hemos planteado denuncia alguna ante la Fiscalía General de la República contra el expresidente Felipe Calderón. Su función, dice, es investigar, es señalar y que actúe la autoridad ministerial. También es noticia comentar con usted que el líder del PRI, Alejandro Moreno, quien está en Europa, denunció ante la Organización de las Naciones Unidas al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por la grave situación en que tiene al país. Envió este mensaje desde Ginebra. Muy buenos días, llegando al Palais Wilson, que es la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas en Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Venimos a denunciar al gobierno de México, al gobierno de Morena, por la violación a los derechos humanos, por intentar romper el régimen democrático, y vamos a tener reunión en estos momentos para denunciarlo. Hay que hacer que se respete el Estado de Derecho en nuestro país. Fue lo que dijo por la mañana temprano, tiempo de México, Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, quien se dice perseguido político del gobierno que encabeza el presidente López Obrador. También le comento, como noticia de impacto, la renuncia del primer ministro de la Gran Bretaña, Boris Johnson. Va a continuar en el cargo en la oficina de Downing 10 hasta otoño, cuando sea electo quien lo va a sustituir. Está claro que la voluntad actual del Partido Conservador es que haya un nuevo líder de este partido y que haya un nuevo primer ministro. Y he acordado con el señor Graham Brady, el presidente de nuestros diputados en el Parlamento, que el proceso de elección de ese nuevo líder comience ahora. Amigos míos, en la política nadie es indispensable. Y nuestro sistema brillante y darwiniano producirá otro líder que estará igual de comprometido con el hecho de llevar este país hacia adelante en tiempos difíciles. Enfrente del 10 de Downing Street, Johnson insistió que, pese a los escándalos, el Reino Unido debe de permanecer próximo. Y quiero que sepan que estoy muy triste por dejar el mejor trabajo del mundo. Aunque a veces las cosas puedan parecer oscuras, ahora nuestro futuro juntos es de oro. Muchas gracias a todos. La imagen de Boris Johnson ya llevaba manchada desde las polémicas fiestas que se saltaron las reglas sanitarias durante la pandemia. Pero ha sido la reciente acusación de acoso sexual contra un diputado del partido de Johnson lo que ha provocado el aluvión de renuncias ministeriales en su gobierno en los últimos días. Muchos le achacan la mala gestión de este asunto. Tendremos un análisis un poco más adelante con el internacionalista Fausto Pretelín. No se lo pierda, un poquito más adelante. También le informo, el Papa Francisco designó a Joseph Spiteri, quien fue su representante diplomático en Malta. Lo designó como nuevo nuncio apostólico del Vaticano en México. El Papa Francisco eligió al maltés Joseph Spiteri como nuevo nuncio apostólico en México. Ello ocurre a 7 meses de la salida del italiano Franco Coppola y en medio de los desencuentros de la Iglesia Católica con el presidente Andrés Manuel López Obrador por el llamado que le ha hecho para que rectifique su estrategia de seguridad, nombramiento por el que se congratuló la Conferencia del Episcopado Mexicano. Joseph Spiteri, que hasta ahora era nuncio en el Líbano y con anterioridad lo había sido en Costa de Marfil, cuenta con una amplia experiencia como diplomático vaticano en varios países del mundo. Nacido en Sliema, Malta, en 1959, fue ordenado sacerdote en 1984 y tras cursar estudios de Derecho Canónico, se incorporó al servicio diplomático de la Santa Sede, trabajando en Panamá, Irak, México, Portugal, Grecia y Venezuela. En 2009, Monseñor Spiteri fue nombrado arzobispo de Serta, sede histórica que se otorga para dar la categoría de obispo y nuncio apostólico en Sri Lanka, mientras que en 2013 fue enviado a Costa de Marfil, donde estuvo hasta 2018, cuando llegó al Líbano como embajador. Monseñor Spiteri habla 5 idiomas: inglés, italiano, español, francés y portugués. El anterior nuncio, Franco Coppola, dejó nuestro país en noviembre de 2021, tras 5 años de labor. Su última y relevante actividad pastoral en México la realizó visitando el municipio de Aguililla, Michoacán, bajo control del crimen organizado, y se despidió oficiando una misa en la Basílica de Guadalupe para ser nuevo nuncio apostólico de Bélgica. En Grupo Fórmula, Leopoldo Espejel. Gracias Leopoldo. Sí, recuerdo, le hicimos aquí
al exnuncio Coppola, Franco Coppola. Le hicimos aquí una entrevista justamente con motivo de su visita presencial en el agobiado municipio de Aguililla, en la Tierra Caliente michoacana. Le voy a informar lo mismo que el gobernador Greg Abbott de Texas, republicano, emitió una orden ejecutiva para autorizar a la Guardia Nacional de Texas y al Departamento de Seguridad Pública de aquel estado a regresar a los migrantes ilegales a la frontera. El mandatario publicó en las redes sociales este informe. Dijo que los cárteles se han envalentonado con las políticas de fronteras abiertas de Joe Biden. Criticó: Texas está tomando medidas sin precedentes para detener esta empresa criminal. Dijo que mientras el presidente Biden se niegue a hacer su trabajo y a hacer cumplir las leyes de inmigración promulgadas por el Congreso, el estado de Texas, una vez más, da paso al frente y toma medidas sin precedentes para proteger a los estadounidenses y asegurar la frontera sur. Fue lo que escribió el gobernador Greg Abbott, que no quiere ver ni en pintura, ni en video, a los migrantes procedentes principalmente de países centroamericanos, pero también de México. No los quiere ver en sus ciudades tejanas. Le voy a comentar que fue capturado el cómplice de El Chueco, asesino de los jesuitas y el guía de turistas en la Sierra Tarahumara. Esto lo anunció el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía Verdeja. Las acciones de inteligencia, subrayo, acciones de inteligencia vinculadas a un despliegue permanente de Sedena y la Guardia Nacional permitieron que en coordinación con las fiscalías de Chihuahua y Baja California se detuviera en Mexicali a Julio César N., quien se encuentra relacionado con el homicidio de los padres jesuitas Javier Campos y Joaquín César Mora, así como del guía de turistas Pedro Eliodoro Palma. Este sujeto presuntamente se encontraba con José N., alias El Chueco, cuando tiraron los cuerpos de las víctimas en Chihuahua. Comentó Mejía Verdeja. También le informo que cayó presunto líder de una secta que explotaba sexualmente a menores de edad en el estado de Quintana Roo. En un momento estaremos en contacto con Stephanie Almaraz de Fórmula QR con estos detalles. También le informo que hombres armados asaltaron a clientes y empleados. Esto fue en un hotel de Monterrey. No sé si está listo Ray Elizalde para que nos tenga el adelanto. Ray, te escuchamos. Adelante con tu adelanto, por favor. Muy buenas tardes, Pepe. Te saludo con mucho gusto, informarte lo ocurrido en el municipio de Monterrey, y es que al menos 2 hombres armados que llegaron en una motocicleta asaltaron a la encargada de un motel, además de quitarle sus pertenencias y el dinero en efectivo. Entraron cuarto por cuarto para quitarle también los objetos de valor a cada uno de los huéspedes. Los clientes se quedaron sin celulares y carteras. Los detalles te los tengo en un momento. Claro que sí, Ray Elizalde, estaremos en comunicación un poquito más adelante. También le comento, se alista ya el traslado de felinos feroces a zoológicos localizados en León, Morelia, Culiacán, Guadalajara y el Estado de México. Son los felinos feroces rescatados del santuario de la Jusco. Laura Brujés, tú tienes la información. Pepe, la Asociación de Zoológicos y Criaderos, ASCARM, solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que autorice la búsqueda de fosas en el santuario clausurado de la Jusco. Por otro lado, la Profepa continúa trasladando 4 felinos más aquí al zoológico de Chapultepec. Ayer trajo 4 ejemplares a fin de completar 8 que se encontraban en estado crítico. El avance. Gracias, Laura Brujés, reportera de Grupo Fórmula. Y murió Xuan. Es la panda más longeva de México. Tenía 35 años y horas antes los había festejado en el zoológico de Chapultepec, y tanto que le regalaron un pastel. Se lo comió y a lo mejor le hizo daño. También le comentaré que hubo fallas en la línea A del metro. Ahora es en la línea A del metro donde se afectaron estaciones. Leopoldo Espejel, ¿qué pasó? Adelante. Te
Pepe, desde muy temprana hora de este jueves, usuarios del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México reportaron caos por una falla en la línea A que va de Pantitlán a Los Reyes, en específico en las estaciones Los Reyes y La Paz, lo que provocó que miles de personas salieran de las instalaciones y en la calle buscaran un transporte público que los ayudara a llegar a sus destinos. Hasta el momento el Metro no ha informado cuál fue el motivo de este contratiempo. Pepe. Gracias, Leopoldo. Más adelante detalles. Se dispara la inflación en 7.99%. Es el nivel más alto de la inflación no visto desde hace 21 años. Jenny Valencia, estamos contigo. Muy buenas tardes, Pepe, te informo que la inflación está a un paso de romper la barrera del 8% al ubicarse en el mes de junio en 7.99% a tasa anual y también reflejar un incremento mensual de 0.84%. Esto se debe al incremento que se dio en algunos productos y servicios durante este mes, como son la papa, al igual que la naranja, el pollo, el pan dulce, el refresco, electricidad, gasolina magna, así como taquerías y restaurantes. Cabe destacar, Pepe, que también la canasta básica reflejó un incremento importante de 8.55% a tasa anual. Es el reporte, Pepe. Buenas tardes. Buenas tardes, Jenny Valencia. Vamos a un corte y enseguida regresaremos con el ingeniero Alberto Hernández Unzón y su pronóstico del tiempo, porque se temen granizadas y tormentas eléctricas, sobre todo en el área centro de la República Mexicana. Volvemos. Sí, esperemos que el nuevo responsable de la dirección del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, del que todo mundo se queja, sí pueda con el paquetazo. Vaya que es un paquete importante, es puerta de entrada para los nacionales que utilizamos la capital del país para nuestros desplazamientos aéreos, pero también la entrada del turismo internacional. Y el anterior director, Carlos Alfonso Morán Moguel, pues resultó incapaz y negligente. Apenas tengo entendido que duró algo así como 6 meses en el cargo y nuevamente tuvieron que cambiarlo. Son tremendas, son numerosas las quejas de los usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en lo que se refiere a la recuperación del equipaje, en lo que se refiere a las condiciones de las instalaciones donde hay goteras, filtraciones, los baños no están como deben de limpios, y en las dos terminales, sobre todo en la terminal 1, que está completamente desvencijada. Dicen algunos, claro, lo está haciendo el gobierno a propósito para forzarnos a utilizar el aeropuerto Felipe Ángeles. Como sea, como haya sido, la situación es grave y ahora se cambian al director del aeropuerto, lo ponen esto en manos de un almirante de la Marina Armada de México, porque el anterior, su antecesor, el civil Carlos Morán Moguel, no pudo con el paquete. Oscar Zúñiga, tú tienes más datos de esto, te escuchamos con este adelanto también, por favor. Adelante, Oscar. Asume Carlos. Gracias, Pepe. Buenas tardes. Asume Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño como nuevo director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sustituye en el cargo a Carlos Morán Moguel y le dio posesión este jueves el secretario de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal. Pepe, los detalles más adelante. Sí, gracias, Oscar. Sí, como le digo, el cambio se hace casi 6 meses de que Morán Moguel haya asumido el mando del aeropuerto capitalino. Había sido antes subsecretario de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes. Y bueno, la entrada del almirante Velázquez Tiscareño pues es por instrucciones directas, como bien lo explicaba en este adelanto Oscar Zúñiga, por parte del presidente de la República. Se dio a conocer a través de un comunicado y se presentaron también las imágenes. Está en la línea el ingeniero Alberto Hernández Unzón, meteorólogo de Grupo Fórmula. Él nos puede decir cuál es la temperatura ambiental, porque la política en el aeropuerto de la Ciudad de México, porque la política ya le explicamos, ahora que nos diga cuál es la temperatura en las pistas, en el área del aeropuerto, porque pues la gente lo utiliza con muchísima frecuencia, aunque se esté desvencijando y cayendo materialmente a pedazos, sin exagerar. Mucha gente usuaria estará de acuerdo con esto que digo. No sé, Alberto, estamos contigo. Adelante, ¿cómo te va? Buena tarde. Muy buenas tardes, Pepe, con el gusto de saludarte. Y sí, bueno, tenemos después del avance del pronóstico del tiempo en las próximas horas descendiendo la temperatura en la zona del aeropuerto
la humedad es 73%, la temperatura ambiente 24 grados centígrados. Se espera que para las próximas horas el desarrollo, como bien comentaste en el avance informativo, de tormentas con la formación de granizo en 4 sectores principalmente, Pepe, lo que es la zona de Guanajuato, Jalisco, en Chihuahua y en sectores, sobre todo el poniente del Valle de México, es donde se tienen las condiciones propicias, tanto por la humedad y sobre todo por la inestabilidad y el impulso de las corrientes verticales. La tensión en el Pacífico ya no por el huracán Bonnie, que se aleja a más de 810 kilómetros de la zona de Los Cabos, se aleja al oeste a más de 26 kilómetros por hora, pero la onda tropical, la número 9, ya tiene elevada probabilidad de convertirse en ciclón tropical para los próximos días. También la tensión, hay 4 sistemas de tormenta en estos momentos, uno desarrollándose en el noroeste, desde el Ciudad Juárez hasta la frontera de Chihuahua con Durango, así como en la zona de la Sierra de Sonora y el norte de Sinaloa. El segundo sistema generando nubes de tormenta, muy atentos en la frontera entre Coahuila y Nuevo León, de Linares a Matehuala en San Luis Potosí y de Monterrey a Saltillo. La cuarta zona de tormentas en la zona de Jalisco, Colima y Michoacán, y la última sistema de tormentas, precisamente la onda tropical número 9 sobre el Valle de México, Morelos, Guerrero, Puebla y Tlaxcala, Pepe. Así que en las próximas horas, atención en el Océano Pacífico, Pepe. Muchas gracias, te lo agradece la audiencia de Grupo Fórmula en todo el territorio nacional. Que estés bien. Un Hasta abrazo, pronto, Pepe. Alberto. Igualmente, gracias, Alberto Hernández Unzón, el meteorólogo de Grupo Fórmula Noticias. Sin duda, mañana en los diarios impresos, hoy desde hace un rato, desde temprano, en los portales de la internet, de los medios de comunicación y demás, en los programas de radio, de televisión, la nota fuerte, la nota principal, ha sido lo comentado al principio de esta emisión. El anuncio de la Unidad de Inteligencia Financiera a través de su titular, Pablo Gómez, al haber presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República a fin de que se investigue el probable manejo de Enrique Peña Nieto, expresidente de la República, con recursos de procedencia sospechosa a través de transferencias internacionales. Esto evaluado en unos 26 millones de pesos, lo cual habría ocurrido, dice Pablo Gómez esta mañana en Palacio, entre 2019 y 2021. Él dijo que las cantidades fueron distribuidas en 3 depósitos. El 21 de agosto de 2019, 16 millones de pesos, 16 millones 8 pesos con 20 centavos. El 20 de octubre de 2021, 5 millones 702 pesos con 62 centavos. Y el 29 de octubre de 2021, 5 millones 718 pesos con 92 centavos. Pablo Gómez dijo haber detectado que el expediente tiene vínculos corporativos con 2 empresas con irregularidades fiscales y financieras. Una de ellas fue constituida con familiares antes de que Enrique Peña Nieto fuera presidente. Estos recursos fueron transferidos a Peña Nieto por un familiar consanguíneo desde México hasta España, donde vive en un lujoso complejo residencial. Así lo explicaba Pablo Gómez hoy en la mañana. Aunado al anterior, se detectó que el expresidente tiene vínculos corporativos en 2 empresas que identificamos para efectos de esta nota como empresa A y empresa B, respecto de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras. En el caso de la empresa A, se advirtió que el exmandatario comparte la calidad de accionista con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados. Se trata de una empresa familiar existente desde antes de que este expresidente fuera presidente.
Dijo Pablo Gómez en la explicación detallada que estas empresas realizaron transferencias bancarias internacionales por millones de dólares y se identificó que tienen una cuenta en un banco con sede en la Unión Europea. La empresa B, en el lapso comprendido de 2015 a 2021, envió 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por los siguientes montos: 1.557.822.839 pesos con 88 centavos, moneda nacional, y 4.942.900 dólares. Asimismo, se identificó que la empresa B, en conjunto con una filial de la empresa transnacional, tienen una cuenta en un banco con sede en la Unión Europea y a través de esta enviaron 2 transferencias internacionales a Irlanda por un total de 164.326 euros. Detallada la investigación, se revela que llevaba por lo menos 2 años este trabajo de búsqueda de probable comisión de irregularidades. El propio Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, confirmó que la carpeta sobre la investigación del expresidente de la República y otros fue entregada a la Fiscalía General de la República, que a su vez deberá abrir una investigación. La Fiscalía hará dicha investigación y la Unidad de Inteligencia Financiera aportará todo lo que vaya requiriendo la Fiscalía. Las investigaciones no están a cargo nunca de la UIF. La UIF hace simplemente acopio de información de acuerdo con la ley y el análisis de la misma. Entrega a las unidades de inteligencia del gobierno, a otras entidades de los estados, de los municipios, información relevante de carácter financiero cuando es requerida o cuando es preciso hacerlo, pero no hace las investigaciones en ningún caso. Ya hubo respuesta, se lo comentábamos al principio, hubo respuesta a través del Twitter del presidente Peña Nieto. Esta respuesta llegó a la 1:00 p.m. 26 tiempo de México. En estos mensajes, el presidente Peña Nieto, expresidente Peña Nieto, dice que confía en que la autoridad le permitirá demostrar la legalidad de su patrimonio. Dice textual: en relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo dentro de los procedimientos legales. Expreso mi confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia, dijo Enrique Peña Nieto, que no utiliza con mucha frecuencia, que digamos, el Twitter. Bueno, pues ahora sí lo utilizó, suponemos, en defensa propia. Por supuesto, nos interesa muchísimo el comentario del doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, empresa de análisis de riesgo político, colaborador en este espacio de noticias. Le agradezco mucho a Luis Carlos estar al pie del cañón para comentar esto que huele a escándalo, camina como escándalo, o a lo mejor también como un gran espectáculo. ¿Cuál es tu opinión, Luis Carlos, tu lectura primera? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Pues mira, tengo varios comentarios sobre el tema. La primera es que, pues, si hay indicios de que algún ciudadano mexicano comete algún tipo de delito fiscal, que es lo que parece que aquí estaría bajo sospecha, pues qué bueno que se le investigue, y si hay indicios, que se le procese y que se le sancione, sea o no expresidente de México. De tal forma que en un primer comentario sería, pues, qué bueno. Segundo comentario, López Obrador nos dijo hace mucho tiempo que él no era un hombre de rencores y que por lo tanto él no iba a perseguir a sus antecesores salvo que el pueblo se lo mandara. E hizo una consulta para juzgar a expresidentes, que participó poca gente, y por lo tanto el resultado no fue vinculante, y por lo tanto el presidente básicamente lo que nos dijo es, pues el pueblo no decidió, así es que yo no voy a perseguir a nadie ni voy a investigar a nadie. De tal forma que un segundo comentario es por qué sí lo está haciendo ahora cuando él había dicho que no lo iba a hacer porque no era rencoroso.
Tercer comentario. Al menos una de las cosas que hoy dijo Pablo Gómez en la mañana, por lo cual se le está investigando a Peña Nieto, nada tiene que ver en su rol de expresidente. Son transferencias por 26 millones de pesos que habrían ocurrido en 2019-2020, lo cual nos dice que quizá esta parte de esta investigación pues nada tiene que ver con él como funcionario público, sino más bien como una persona que vive en España y que recibe una transferencia sospechosa. Cuarto tema, llama mucho la atención que después de 4 años apenas se inicie o se esté llevando a cabo una investigación, pero no ocurra nada absolutamente sobre su gestión como expresidente. Hay muchas anécdotas, dichos, sospechas, de muchas cosas que pudiesen haber ocurrido mientras él fue servidor público. Está el caso de la empresa brasileña Odebrecht, está el tema de licitaciones, de obra pública, está el tema del financiamiento ilegal de su propia campaña a la presidencia y otras cosas más. Sobre ese tema llama la atención que no haya nada, sobre todo cuando hay un caso abierto de un ex colaborador suyo, Emilio Lozoya, que presuntamente iba a denunciar a su jefe Peña Nieto. Hay otro caso abierto en contra de Rosario Robles, que fue su secretaria de Desarrollo Social. Hay otro caso abierto en contra de un abogado y amigo cercano de Peña Nieto, Juan Collado. Y sin embargo, la primera investigación que se da a conocer nada tiene que ver con su gestión como expresidente, sino con una transferencia. Y final comentario que hago en esta primera etapa, Pepe, es: a mí no me gusta que otra vez la autoridad, y esto ha pasado en México durante los últimos 30 años, esté dando a conocer investigaciones que están apenas en proceso. A mí me gustaría que cuando se gira la orden de aprehensión porque un juez la concedió, porque hay elementos suficientes para la probable comisión de un delito, entonces la autoridad da a conocer que se acaba de girar una orden de aprehensión. Pero esto es apenas el inicio de una investigación que apenas la Fiscalía General va a investigar y eventualmente dentro de algunos meses entonces a lo mejor pide una orden de aprehensión y entonces pues ya todo estará contaminado, ya todo estará politizado, y esto me parece que es muy lamentable. Dicho de otra manera, pues hay muy poca información, Pepe. Yo tengo la impresión de que desafortunadamente, como ha ocurrido en este gobierno y en otros gobiernos del pasado, todo esto es motivado políticamente. No estoy diciendo que no haya delito que perseguir, probablemente lo haya, pero el hecho de que se dé a conocer públicamente y que se decida avanzar en esto tiene una motivación política. Y aquí finalmente termino. Habrá una política preventiva, será para mandar una señal, será porque el presidente quiere desviar la atención, será por elecciones del próximo año, no lo sé. Pero en el tema de procuración de justicia, desafortunadamente este gobierno nos ha mostrado que no hay cuidado por el debido proceso, no hay cuidado por buscar plena justicia, sino casi siempre lo que hemos visto es una motivación política. De tal forma que me empecé diciendo que pues qué bueno que se le esté investigando si hay indicios, pero acabo diciendo que desafortunadamente veo desaseo y falta al debido proceso en cómo se está empezando esta publicidad de este caso. Doctor Luis Carlos Ugalde, te agradecemos mucho, como siempre, tu valioso comentario. Gracias, Pepe. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Luis Carlos es director general de Integralia Consultores, empresa de análisis de riesgo político y colaborador en este espacio. También hoy por la mañana, hacia el mediodía, Santiago Nieto Castillo, que fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, acuérdese que lo removió el presidente de la República y su lugar lo vino a ocupar Pablo Gómez, de larga trayectoria en la izquierda mexicana. Bueno, a Santiago Nieto lo entrevistaron del periódico El Universal y también nosotros hablamos con él minutos antes de iniciar este espacio informativo. Y palabras más, palabras menos, nos comentaba que efectivamente desde hace tiempo, desde el año 2019, se vienen realizando investigaciones a partir de lo que planteó el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, en su denuncia. En la denuncia sobre el tema de Odebrecht y agronitrogenados y demás. Y lo que la UIF hacía era corroborar que los datos presentados en esa acusación de Emilio Lozoya fueran ciertos.
y preveía que la investigación finalizara en 3 meses, es decir, en diciembre de 2020, lo cual pues no finalizó. Santiago Nieto nos comentaba, y le comentó desde luego al periódico El Universal, que Calderón y Peña Nieto eran 2 de las 70 personas mencionadas por Emilio Lozoya, por lo que se revisaba la ruta para comprobar que fueran ciertas las afirmaciones del extitular de Pemex, Emilio Lozoya. Además, que se analizaba operación por operación en todo el sistema financiero para ver si había elementos o no para proceder y, en su caso, presentar una denuncia. Esto es lo que ha estado planteando el señor Lozoya en su denuncia, y nosotros lo que tenemos que hacer es corroborar que los datos de la denuncia sean ciertos. Estamos en este momento en el proceso de investigación, fue lo que comentó Santiago Nieto en su momento. O sea, si se les está investigando a Peña Nieto y a Calderón, y él dijo a las 70 personas que están relacionadas, se les está investigando. Hay varios, incluso uno de ellos que fue senador de la República por el Partido Acción Nacional, José Luis Lavalle, está encarcelado ya desde hace pues poco más de un año aproximadamente. Todo eso está vinculado. Mucho tiene que ver todo este asunto con las acusaciones y planteamientos, lo mencionaba Luis Carlos, con el tema de Emilio Lozoya preso en prisión, quien no ha aportado mayores datos ni mayores pruebas. Hoy es lo que dijo Pablo Gómez, sí, está procediendo y estamos solicitando una carpeta de investigación a la Fiscalía General de la República para que indague la legalidad o, en su caso, lo contrario, la ilegalidad de actos cometidos con transacciones sospechosas por 26 millones de pesos, que la verdad no es una cantidad como para sorprender a nadie, me refiero de esos niveles de poder y de poder económico y político. Pues en fin, lo dejamos así. Vamos a una pausa mientras tanto. No, está lo de la denuncia de Alito. ¿La quiere de una vez? Ya le adelantamos algo. Fue a visitar a la comisión, a la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, a la expresidenta Michelle Bachelet, allá en Europa. Y Alejandro Moreno presentó esa denuncia que le decía hace un rato, por una presunta persecución política en contra de los partidos políticos de oposición y de él, claro. Visitó esta oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y allí entregó una carta dirigida a la expresidenta de Chile y le solicitó una reunión para hablar sobre los problemas que enfrenta México. Lo dio a conocer temprano a través de un video enviado desde Europa. Muy buenos días, llegando al Palais Wilson, que es la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas en Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Venimos a denunciar al gobierno de México, al gobierno de Morena, por la violación a los derechos humanos, por intentar romper el régimen democrático, y vamos a tener reunión en estos momentos para denunciarlo. Hay que hacer que se respete el Estado de Derecho en nuestro país. En la carta acusa Alejandro Moreno que el gobierno federal se acerca mucho a lo que se considera un gobierno autoritario, porque ataca a autoridades electorales, tribunales, instituciones, a los medios de comunicación y a toda voz que exprese desacuerdo con su desastrosa manera de gobernar. Nuestra democracia está en peligro y el régimen actual se acerca mucho a lo que definiríamos como un régimen autoritario. Es lo que contiene la carta que entregó o le van a entregar, o que le envió pues a Michelle Bachelet, la expresidenta chilena, hoy alta comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos. Digo todavía porque está por dejar justamente el cargo. Ahora sí, hagamos una pausa, regresaremos para analizar la trascendencia de la renuncia finalmente, después de muchos episodios cuestionables, muy cuestionables, del primer ministro británico Boris Johnson. Ayer comentábamos en este espacio de Grupo Fórmula la difícil situación por la que estaba atravesando Boris Johnson, el primer ministro de la Gran Bretaña, situación generada por inconformidades, por incesantes escándalos, por la presión del Partido Conservador, que es el partido de Boris Johnson, en fin.
y la renuncia de ministros de su gabinete. Se juntaron varios ministros y altos funcionarios. Bueno, pues finalmente ya no aguantó la presión. Decíamos ayer, se tambalea Boris Johnson. Bueno, pues no solamente se tambaleó, se cayó, terminó de tambalearse y se cayó. Hubo de anunciar su dimisión como líder del Partido Conservador y como primer ministro, desde luego, pero seguirá en el cargo hasta que sea elegido su sucesor en el venidero otoño, octubre, septiembre, octubre, por ahí. Tenemos parte de lo que dijo Boris Johnson cuando anunció que tenía que dejar el cargo, motivado, presionado, justamente por el Partido Conservador de los Estados Unidos. Y ahora, esto lo dijo de tal manera dramática, justamente afuera de su oficina en el número 10 de la calle Downing. Está claro que la voluntad actual del Partido Conservador es que haya un nuevo líder de este partido y que haya un nuevo primer ministro. Y he acordado con el señor Graham Brady, el presidente de nuestros diputados en el Parlamento, que el proceso de elección de ese nuevo líder comience ahora. Fue lo que dijo, agradeció el apoyo que haya recibido en su momento y se volvió a meter a sus oficinas. Tenemos el contacto con el maestro Fausto Pretelín Muñoz de Cote. Él es analista internacional, conocedor de estos temas, de la política europea, especialmente del Reino Unido, de la Gran Bretaña. Fausto, muchas gracias, maestro, por estar con nosotros y acudir a nuestra invitación para explicarnos la trascendencia de este anuncio que sorprendió, bueno, no sorprendió, pero que cimbró, quiero decir, noticiosamente, no solamente al Reino Unido, sino a Europa. ¿Cómo estás, Fausto? Muchos saludos. Gusto saludarte, Pepe, igualmente. Pues, Fausto, ¿qué implica la dimisión de Boris Johnson para ti, en tu lectura? ¿Qué implica, sabiendo la importancia que tiene el Reino Unido en este momento en el contexto europeo, considerando la situación generada por la invasión rusa en Ucrania, la relación con Estados Unidos, la situación económica del mercado europeo, en fin? Bueno, primero es importante decir que quien derroca a Boris Johnson, si se permite la expresión, son sus mentiras. Creo que mentir tiene un costo político, un costo social importante. Quizás nos habíamos acostumbrado con Donald Trump que la mentira, ¿no? En épocas de la posverdad, pues no encuentra una frontera entre la verdad y la propia mentira. Y creo que abusó demasiado, abusó en épocas difíciles Boris Johnson. Hablo particularmente del confinamiento, cuando pues junto con su esposo organiza fiestas para celebrar su cumpleaños, pues prácticamente unos días después de que inicie el confinamiento. Manda correos electrónicos, pide alcohol, ¿no?, para que lleven los asesores y los funcionarios a la fiesta. Ese es un momento muy difícil. Y un segundo elemento también no menos importante fue el que conocimos hace algunos días, que uno de sus colaboradores, que fue también diputado del Partido Conservador, Chris Pitcher, pues desde el 2019 ya tenía sobre sus espaldas algunos cuestionamientos sobre posibles abusos sexuales, de acoso sexual, ¿no? Esto lo confirmó un diplomático británico, diciendo que desde el 19 ya se lo habían comentado a Boris Johnson, y esto fue la gota que derrama el vaso. Pepe, yo diría que desde el punto de vista de la gestión, cuando firma el protocolo de Irlanda, también sabe que miente, y lo dice uno de sus principales asesores, Dominic Cummings, que se peleó con él hace ya algunos meses, terminó dejando el gobierno, pero filtró pantallazos de WhatsApp en donde puso en ridículo a Boris Johnson, ¿no?, en donde se burlaba de sus ministros, los desprecia. Es decir, yo creo que la gestión, ¿no?, estos años de gobierno de Boris Johnson tuvieron que ser mucho más serios de lo que él fue, porque desde el 2016 Reino Unido entra en una crisis profunda sobre el Brexit, que no ha salido de ella. Son 6 años de enormes crisis en donde se ha demostrado que la salida de la Unión Europea no ha dejado un solo elemento positivo para Reino Unido, por el contrario, se han acrecentado las crisis. Entonces, pues sí tiene una repercusión importante. Yo lo pongo en el contexto de un laberinto llamado Brexit que no logra encontrar la salida. Y esto genera justamente ya que la cuerda finalmente reventara. Te pregunto, en tu análisis y en tu conocimiento del tema, ¿quién se apuntará para quedar en el cargo
luego de una elección que habrá de ocurrir a más tardar en otoño? Bueno, mira, a ver, yo creo que son varios los ministros que, si bien es cierto, en las últimas horas han guardado mucho sigilo para, pues, primero distanciarse de la situación actual y posteriormente no comprometerse posiblemente, pues, en una candidatura o en el deseo que tienen ellos. Hay varios, yo te diría, Pepe, una de ellas es Liz Truss, que es la ministra de Asuntos Exteriores, de 46 años, es la favorita de las bases del Partido Conservador en el poder, y ha encabezado las encuestas entre los miembros del partido, realizadas por la web, por algunas páginas web allá en el Reino Unido. Está Jeremy Hunt, que es exsecretario de Exteriores, de 55 años, y él quedó en segundo lugar, ¿no?, tras la victoria de Johnson en la contienda interna por el liderazgo del partido en el 2019. Y hay otros más, como pues el exsecretario de Salud, Sajid Javid, Penny Mordaunt, que fue pues es exsecretaria de Defensa. Pero vamos a ver cómo yo diría que en las próximas 72 horas será importante ver si logran convencer a Boris de que ya no es útil su presencia como primer ministro, ya es un personaje totalmente que no tiene confianza, y eso pues ya puede llegar a perjudicar el liderazgo del gobierno. Entonces podría adelantarse la sucesión. Vamos a ver en las próximas horas qué pasa. Fausto, te agradecemos muchísimo el haber abordado el tema y compartido tu análisis con la audiencia de Grupo Fórmula esta vez. Al contrario, gracias, Pepe, buenas noches. Hasta pronto. Muchos saludos, muy buenas noches. El maestro Fausto Pretelín Muñoz de Cote, analista e internacionalista. Pues sí, llegó el final del gobierno de un hombre, pues no solo de aspecto desordenado, sino en su vida política, un hombre caótico, que causaba asombro en todos lados, un hombre con una carrera política bastante conflictiva. Tuvo que enfrentar una rebelión abierta de su gabinete, una pérdida catastrófica, como nos comenta Fausto, de apoyo, y un éxodo general de ministros, que amenazó con dejar partes significativas del gobierno sin una cabeza, sin un gobierno funcional. Y entonces, los ayudantes de Johnson dicen que lejos de reunirse va a seguir luchando. Está jugando a los dados. Es uno de los grandes apostadores de la política británica. Así lo consideran los analistas, porque es un descarado que se niega a inclinarse a la realidad, e invita a compararlo con el desafío que ha planteado Donald Trump en los caóticos días posteriores a su pérdida en las elecciones presidenciales de 2020. En este tono están comentando analistas del periódico The New York Times. Permítame una pausa muy breve, volvemos con más. Tenemos comunicación en este momento con Michelle Rivera, corresponsal de este espacio de noticias de Grupo Fórmula en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, discúlpeme, fue una distracción. Ella tiene información sobre detenidos en Sonora en torno al asesinato de los padres jesuitas Javier Campos y Joaquín César Mora, y el guía de turistas allá en el municipio de Urique, en Ceroachi, en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, el pasado 20 de junio. Michelle, hay algunas novedades, porque el sábado 2 de julio informaron la aprehensión de 6 delincuentes. Michelle, ¿tú tienes el dato preciso? Es correcto, Pepe, qué gusto saludarte. Hoy en conferencia de prensa, el delegado de la Fiscalía General de la República en Sonora, Francisco Sergio Méndez, informó que a través de un operativo realizado el pasado 2 de julio en Rosario, Tezopaco, al sur de Sonora, en Cajeme, se logró la detención de 6 personas en posesión de armas de fuego, de los cuales se presume que algunos pudieron estar relacionados con el homicidio de los sacerdotes jesuitas y también con el guía turístico en Chihuahua. Escuchemos, si me permites, Pepe, parte de lo que dijo el delegado de la Fiscalía en esta conferencia de prensa en Hermosillo. En Rosario, Tezopaco, se aseguraron 6 fusiles de asalto,
cargadores, cartuchos y diverso equipo táctico. En este tema, ahí lo tienen ustedes, no sé si lo pasarían, ¿sí? Se dijo hoy en la mañanera que algunas de estas gentes probablemente tuvieran alguna participación en el tema del asesinato de los sacerdotes de Chihuahua. Se están en esas investigaciones, estamos en esas investigaciones. Por lo pronto a ellos ya se les judicializó aquí en la delegación de la Fiscalía de la República, ya están judicializados. Pepe, ahí están las palabras justamente del delegado. El 30 de junio, en conferencia de prensa, la fiscal de Justicia del Estado, Claudelina Contreras, dijo que ante la posible incursión en Sonora del homicidio de los sacerdotes jesuitas asesinados, es que iniciarían también una carpeta de investigación y colaborarían con el gobierno de Chihuahua. Pues gracias Michelle Rivera por la información que se reveló este día en voz de Francisco Sergio Méndez, el delegado de la Fiscalía General de la República allá en Sonora. Muchas gracias, Michelle, gusto saludarte. Igualmente, Pepe, muy buena tarde. Gracias, muy buenas tardes. Y en la mañanera, Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, informó la detención en Mexicali de Julio César N., quien presuntamente se encontraba con el Chueco cuando tiraron los cuerpos de los 2 sacerdotes jesuitas y el guía de turistas asesinados en la Sierra Tarahumara. Suman ya 12 personas detenidas por estos homicidios, contando los 6 mencionados hoy por la oficina de la Fiscalía General de la República allá en Hermosillo, Sonora. Ya he comentado esto con mi compañera Michelle Rivera. Ricardo Mejía Verdeja anunció en el informe Cero Impunidad, anunció en la matutina que el 5 de julio se realizó un despliegue de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, en el que también se aseguraron armas, vehículos relacionados con el grupo criminal que encabeza el Chueco. Lo dijo de este modo. Las acciones de inteligencia, subrayo, acciones de inteligencia vinculadas a un despliegue permanente de Sedena y la Guardia Nacional permitieron que en coordinación con las fiscalías de Chihuahua y Baja California se detuviera en Mexicali a Julio César N., quien se encuentra relacionado con el homicidio de los padres jesuitas Javier Campos y Joaquín César Mora, así como del guía de turistas Pedro Eliodoro Palma. Este sujeto presuntamente se encontraba con José N., alias el Chueco, cuando tiraron los cuerpos de las víctimas en Chihuahua. Es lo que decía por la mañana el subsecretario de Seguridad, y también dio a conocer que elementos del Ejército y de la Guardia Nacional concretaron un decomiso histórico, más de media tonelada de fentanilo, entre otras drogas, y esto fue allá en Culiacán, Sinaloa. Nos cuenta de un aseguramiento histórico de fentanilo en Culiacán, Sinaloa. Entre los días 2, 4 y 5 de este mes, elementos de la Secretaría de Defensa Nacional y Guardia Nacional lograron un aseguramiento histórico en un domicilio ubicado en la colonia Las Palmas, en el municipio de Culiacán, donde se obtuvo la detención de 10 personas tras cumplimentar un orden de cateo dentro de una bodega. Estas son las 10 personas detenidas, pero aquí lo relevante es que en este evento se aseguraron 542.7 kilogramos de fentanilo. Es el decomiso y aseguramiento más grande en la historia de esta droga letal del fentanilo, y se aseguraron también otras sustancias químicas y precursores químicos, así como el inmueble. Siguiente. Caray, casi media tonelada de fentanilo, 542.72 kilos de fentanilo, 555 kilos de metanfetamina, 31 kilos de cocaína, 19 gramos de opio, 6 kilogramos de heroína, 71 kilos de precursores químicos,
67,000 litros de sustancias químicas, 1 kilo de material químico de color negro y, por supuesto, el inmueble. Esto fue lo que anunció Ricardo Mejía Verdeja en la conferencia de prensa mañanera. También dijo que será hasta la semana entrante cuando se sepa realmente la causa de la muerte de Devani Escobar. Se va a saber, se espera que sea entre el día 13, martes y miércoles, cuando se entreguen ya las conclusiones de los dictámenes correspondientes para determinar con precisión cuál fue la causa de la muerte de Devani Escobar. Ya se hizo la exhumación, ya lo sabe usted. Ahora está trabajando incluso un perito de origen guatemalteco, está trabajando el experto en este asunto para determinar las causas de la muerte de Devani, porque por un lado está la hipótesis de que murió víctima de un accidente, o la otra es que murió después de haber sido abusada sexualmente en un homicidio o feminicidio doloso. También le voy a comentar que en Cancún, en Quintana Roo, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a un sujeto presunto líder de la llamada banda Cuatro Caminos, dedicada a la explotación sexual de menores en Chetumal, la capital del estado de Quintana Roo. Se informó que el arresto se logró gracias a que una de las víctimas, una jovencita que también formaba parte de la secta, una jovencita mayor de edad, presentó finalmente la denuncia. El sujeto ya fue vinculado a proceso penal, se continúa la investigación para desmantelar toda esta red, y es lo que se está comentando sobre esta banda de Cuatro Caminos, banda de traficantes de carácter sexual, del negocio sexual, de explotación de menores en Chetumal, Quintana Roo y otros puntos del estado. Una pausa muy breve, volvemos. Tenemos comunicación con el periodista José Yuste. Él es él es periodista especializado en finanzas, negocios, economía, y por supuesto participa en el programa financiero, la Fórmula Financiera, que se transmite de lunes a viernes al terminar esta emisión informativa a través de Grupo Fórmula, a través de la 104.1, estación hermana, y de Telefórmula, de 8 a 10 de la noche. José, estamos alarmados por la noticia de la inflación. Se está informando que se acelera la inflación y se eleva a 7.99%, prácticamente un 8% al cierre del mes de junio. Es el mayor nivel en 21 años. La gente estamos en general preocupados porque el país no está creciendo, pero hay una inflación, hay una estanflación. No hay endeudamiento, ciertamente, pero no hay forma de que el dinero nos alcance para cubrir las necesidades. Hace falta cada vez más dinero para comprar lo mismo que comprábamos no hace mucho tiempo. Coméntanos, ayúdanos a entender este efecto inflacionario. Por favor, buenas noches. Mi querido Pepe, muy buenas tardes. Qué gusto estar contigo y con tu auditorio, desde luego. Fíjate que es una inflación muy elevada, como bien lo comentas, es una inflación de 7.99. Bien lo dices, desde hace 21 años no la teníamos tan alta. Incluso viéndola en términos mensuales, la inflación que se tuvo en junio, daba a conocer hoy Jonathan Heath, el subgobernador del Banco de México, que no es el doble, no es el triple, es 4.5 veces más elevada que el promedio que se suele tener. Solo para que veamos este tipo de inflación, qué tan alta está. ¿Y dónde pega más, Pepe? Desde luego pega más en la canasta básica. Cuando ya vemos los términos anuales, cómo han aumentado algunos productos de la canasta básica, de la canasta de consumo. Por ejemplo, vemos el aguacate, 79% aumentado en el año. En un año 79%, si quieres vemos la papa 49%, y así nos vamos. El huevo ha aumentado 23%, la carne de res 15%, vaya, no hay dinero que alcance, sobre todo para la población de menores ingresos con esta inflación, Pepe. Incluso si también la vemos por términos de inflación subyacente, la que le quita la volatilidad, sigue siendo muy elevada, 7.49%, y con esto, mi querido Pepe, nos da toda la impresión, desde luego, de que ya podemos hacer un corte de caja de lo que ha sido el programa El PASIC, el que presentó el presidente López Obrador, y el PASIC, que viene pues prácticamente casi poniendo en precios fijos a 24 productos,
no ha funcionado. Ese PASIC no ha funcionado, lo vemos claramente. Lo que ha funcionado más es el subsidio de la gasolina. Este sí, a pesar de ser un subsidio igual a ricos que a pobres, funciona mejor. Sin el subsidio de la gasolina tendremos ya 10% de inflación. Y desde luego, también lo que ha funcionado, aunque el presidente pues se moleste con el Banco de México, es el alza en las tasas de interés que está haciendo el Banco de México, que como bien sabemos ya está en 7.75%. Pepe Yuste, me llama la atención, ayer a esta hora comentábamos con la audiencia que la calificadora Standard & Poor's le mostró, una complacencia a la salud de la economía, de las finanzas económicas, las finanzas del país, pues. Me llama la atención, siendo que tenemos esta inflación tan elevada y todavía con peligro de que incremente un poco más, me llama la atención que Standard & Poor's vea que vamos económicamente caminando sanos. Porque ven una parte de la película, no ven la película completa, las agencias calificadoras. Sobre todo lo que te están calificando es la capacidad de pago que tengas. Si tú puedes realmente pagar los compromisos financieros, si puedes hacer frente a los acreedores que tengas. Y en este caso el gobierno del presidente López Obrador, le podrás criticar que no crecemos, no estamos creciendo prácticamente, que no hay generación de empleos mucho, tampoco, pero lo que sí es cierto es que el presidente López Obrador no se está endeudando. Algunos les llaman austeridad republicana, otros austericidio, pero lo cierto es que no se está endeudando. Y esto es al final del día lo que está viendo la agencia calificadora, en este caso Standard & Poor's, que no se está endeudando. Ya lo veo Fitch, igual, lo suben de negativo a estable. Pero ojo, Pepe, tampoco la están elevando, Necesitarías crecer y no lo están elevando. También advierte Standard & Poor's que el gobierno mexicano, qué bueno que no tiene el Congreso en sus manos, mayoritario, porque podría enviar iniciativas que fueran negativas, que generaran tensión a los mercados y a los inversionistas, como fue la eléctrica. Así que, bueno, si bien le reconocen que no se está endeudando, le reconocen que hay cierta estabilidad, la ponen de perspectiva negativa estable, lo cierto es que tampoco la están elevando. Pues gracias, Pepe Yuste, por ayudarnos a entender que estamos en una circunstancia difícil desde el punto de vista económico. Ya nos alcanza el dinero, cada vez compramos menos con la misma cantidad, y esto tiene inquieta a la población, y esto puede tener una repercusión de índole política en los sitios donde habrá elecciones, principalmente el año entrante, me refiero, en el Estado de México y en Coahuila, ¿no crees? Desde luego, Pepe, por eso es un tema clave el de la inflación. Está afectando sobre todo a la población de menores ingresos. El que gana un salario fijo no se puede proteger del aumento de los precios, le cuesta más la canasta básica, como vimos, así que va a ser un tema clave político, que de seguro ya hay quien habla incluso del PASIC, de este programa que va a ser PASIC no 1, sino PASIC 2, para tratar de frenar un poco el alza de los precios. Gracias, José. Te escucharemos con mucho interés esta noche en la Fórmula Financiera. Gracias, Pepe. Fuerte abrazo. Igualmente, gracias, José Yuste, periodista. Vamos a los numeritos financieros de Beto León. Numeritos financieros con Beto León. La inflación en México aumentó 0.84% durante junio, alcanzando una tasa anual de 7.99%. Es el nivel más alto desde enero del 2001, cuando se ubicó en 8.11%. Se cumplen 8 meses de inflación en el rango del 7%. Pollo, papas y naranjas son algunos de los productos que más subieron de precio y presionaron el aumento de la inflación en junio. Jornada de respiro para el peso frente al dólar, luego de 5 sesiones negativas. La apreciación es de 18.23 centavos, el equivalente al 0.88%. Esto ante una inminente alza muy pronunciada en las tasas de interés, referencia del Banco de México. El peso cierra en 29.51 centavos por cada dólar. Y mal jueves para la Bolsa Mexicana de Valores. Cierra con descenso del 0.73%, equivalente a 347.91 puntos. El índice de precios y cotizaciones cierra en 47.374.38 puntos. Tenemos el contacto con mi compañera Laura Brujés sobre el traslado de los felinos feroces a distintos zoológicos. Algo adelantábamos hace un rato. Tú tienes los datos, Laura, estamos escuchándote con mucha atención. Muy buenas tardes, Pepe. Sí, comentarte que cerca de las 7:30 llegaron hoy al zoológico de Chapultepec
3 leones y un tigre, y pues serían 4 ejemplares, a fin de completar 8. Recuerden que el día de ayer llegaron 4 más, y bueno, eso completaría pues la cifra que informó en este caso la Profepa. Pues comentarte, Pepe, que este traslado de especies podría durar hasta 10 días. También la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, ASCARM, adelantó que estarán revisando con diferentes zoológicos, por ejemplo el de León, el de Morelia, Culiacán, Guadalajara, Parque Ecológico Zacango, entre otros, pues para comenzar el traslado del resto de especies que quedan en ese refugio, pues que fue clausurado hace un par de días. Otro de los temas que quería platicar, Pepe, es que la asociación también le está solicitando a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que autorice la búsqueda de fosas en el predio de la Jusco, que se ha operado por la Fundación Black Jaguar White Tiger, donde se encontraron pues estos animalitos abandonados. Esta sería la información que les tengo, y pues obviamente la Profepa ha constatado la existencia de 190 felinos grandes. Recordarles que también hay entre tigres, jaguares, pumas, leones blancos. Encontraron 2 coyotes y 17 primates. Esa es la información, Pepe. Sabemos que se trasladaron ya a Chapultepec, además de las 4 fieras que mencionabas, los tigres, los leones, 10 monos, 4 leones, sí, ya lo dijiste, ¿sí? Y otros 4 que están en camino para trasladarse, pero va a ser una labor ardua, tomando en cuenta el número de fieras y de animales que hay en este santuario del kilómetro 36 de la carretera Picacho a Jusco. Muchas gracias, Laura Brogés, que estés muy bien. Gracias, Pepe. Buenas tardes. Gracias, muy buenas noches ya. Vamos con Juan Antonio Jiménez. Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace un llamado a dejar de lado la hipocresía, dijo también el egoísmo en el combate a la violencia contra las mujeres. México requiere soluciones, no pretextos. Juan Antonio Jiménez, te escuchamos con esta nota. Gracias, Pepe, muy buenas tardes. Y bueno, pues como bien lo señalas en su mensaje en la inauguración del encuentro Tejiendo Redes por la Justicia con Perspectiva de Género, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, señaló que no es tiempo de mezquindades o de anteponer intereses partidistas, fobias o filias, e hizo un llamado a dejar a un lado la hipocresía y el egoísmo en el combate a la violencia en contra de las mujeres, ya que México requiere soluciones y no pretextos. Ante representantes de 20 naciones que asisten a este encuentro, enfatizó que no descansarán hasta que las niñas y mujeres puedan salir en libertad y sin miedo, pésele a quien le pese. Saldívar Lelo de la Rea reiteró que están elaborando una guía para la investigación de feminicidios, retomando los protocolos constitucionales y convencionales, la cual se está elaborando con base precisamente en la ley modelo interamericana, en las resoluciones de la Suprema Corte para juzgar con perspectiva de género y con este manual que existe en materia penal. Por ello, insistió en que seguirán abonando en el ámbito de sus atribuciones y en la obligación constitucional de tener, de promover, difundir, respetar y garantizar los derechos humanos. El ministro presidente Arturo Saldívar, esto es parte de lo que señaló. No es tiempo de mezquindades, no es tiempo de anteponer intereses partidistas, fobias o filias a la vida de las mujeres de México. Ya basta de tanto egoísmo, ya basta de tanta hipocresía. Tenemos que avanzar. Están matando a nuestras niñas, están matando a nuestras mujeres. No podemos seguir mirando para otro lado y no podemos seguir mirando el prietito en el arroz. Sumemos en lo que haya que sumar, avancemos. Y bueno, pues también Saldívar Lelo de la Rea aclaró que el proyecto de la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el feminicidio que presentó ante la Comisión Permanente no se trata de una iniciativa, sino de un documento de trabajo, mismo que debe de entenderse como una aportación para hacer frente a la problemática que aqueja el país, y aclaró que no es un documento que refleje la opinión de los demás ministros, ya que esto es tan solo en su carácter de presidente de la Corte. Pepe, el reporte. El reporte de lo mencionado hoy por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Pero hay otro asunto que tú traes en la información y se refiere a lo señalado por la
procuradora de justicia, más bien fiscal general de justicia de la Ciudad de México, respecto al caso de la cantante asesinada por el marido en el restaurante Suntory hace prácticamente 15 días. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo va el caso? En este caso, Pepe, fue tajante. No habrá compadrazgos ni influyentismos que permitan que el caso del feminicidio de Irma Lidia quede impune, así lo advierte la fiscal Ernestina Godoy, quien aseguró que cuentan con una investigación sólida en contra de Jesús Hernández y su escolta Benjamín Hernández, y adelantó que la investigación complementaria la van a fortalecer. En su mensaje a medios de comunicación, donde dio a conocer acciones en contra de actos de violencia hacia las mujeres, la abogada de la ciudad indicó que cuentan con investigación sólida y los datos de prueba necesarios, que incluyen testimonios, imágenes en video, dictámenes periciales en balística, mecánica de hechos, entre otros, que les permitieron iniciar un proceso penal luego de que el juez de control avalara la imputación que se hizo. No obstante, agregó que durante la investigación complementaria fortalecerán aún más la indagatoria y recabarán todos los elementos de prueba que les ayuden a robustecer todavía más la imputación para buscar un castigo ejemplar en contra de estas personas. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Ernestina Godoy. Durante la investigación complementaria, fortaleceremos aún más nuestra indagatoria y recabaremos todos los elementos de prueba que nos ayuden a robustecer todavía más la imputación para buscar un castigo ejemplar en contra de estas personas. Lo he dicho y lo reitero, ni compadrazgos ni influyentismos permitirán que el caso quede impune. Todo el andamiaje institucional está en marcha para consolidar una investigación con perspectiva de género, científica, profesional y sobre todo contundente para castigar este atroz delito cometido en agravio de la joven cantante. La fiscal capitalina detalló que entre el 11 de junio y el 1 de julio lograron llevar a proceso a 107 personas, de las cuales 62 fueron imputadas por violencia familiar, 11 por violación, 21 por abuso sexual, 5 por acoso, 4 por feminicidio, 2 por delitos contra la intimidad sexual y un par más por trata de personas. Pepe, el reporte. Completo y completeado. Gracias, Juan Antonio Jiménez. Que estés bien. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Leopoldo Espejel. Hay dos notas contigo. Localizaron sin vida a 3 personas en Naucalpan. Por otro lado, hubo fallas ahora en la línea A del transporte colectivo Metro. Leopoldo, buenas noches. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas noches. Efectivamente, luego de el homicidio de estos 3 hombres que se registró sobre la calle de Sierra Hermosa en la colonia Benito Juárez, en el municipio de Naucalpan, Pepe, presuntamente durante un tiroteo, la Fiscalía de Justicia del Estado de México ha iniciado ya las investigaciones correspondientes para determinar qué fue lo que ocurrió y entonces tratar de dar, a través del seguimiento virtual de las cámaras de seguridad que pudiera haber en la zona, pues ubicar el lugar donde se fugaron las personas que agredieron a estos hombres. Y por otra parte, Pepe, pues desde muy temprana hora, este jueves, usuarios del sistema de transporte colectivo Metro reportaron caos por una falla en la línea A que va del Pantitlán a La Paz, especialmente, Pepe, en las estaciones Los Reyes y La Paz, lo que provocó que miles de personas abandonaran estas instalaciones y buscaran un transporte público que les ayudara a llegar hasta sus destinos. Hasta el momento, Pepe, el sistema de transporte colectivo Metro no ha informado cuál fue el motivo de este contratiempo que provocó pérdidas horas hombre importante durante esta mañana, aunque el servicio se restableció poco antes del mediodía, Pepe. Muchas gracias por la información completa. Que estés bien. Gracias, Pepe, buenas noches. Gracias, buenas noches. En relación con el tema de Enrique Peña Nieto, expresidente de la República, hoy denunciado ante la Fiscalía General de la República, según lo anunció el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, acaba de aparecer una nota en el periódico español El País, en donde se explica que Juan Collado Moselo, exabogado de quien fue presidente de la República, de Enrique Peña Nieto, compró lujosos departamentos en una de las principales avenidas del centro de Madrid, cuando estaba detenido tras ser acusado por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Y según el periódico El País, el abogado Juan Collado posee una vivienda valuada en entre 4.8 y 5.8 millones de dólares. Y el inmueble está en el 7º piso de un lujoso edificio que fue sede del Banco Español de Crédito y ahora es parte de la cadena de hoteles Four Seasons. Y según el reportaje, esta vivienda posee todos los servicios como chef privado, lavandería, mayordomo, accesos a la zona de descanso, 3 piscinas, gimnasio, spa y salas de yoga. Ahora, la investigación periodística revela que la venta de 22 departamentos de lujo se formalizó en diciembre de 2020, pero reportes de la policía de Andorra de finales de 2021 señalan que 6 días antes de ser detenido, el abogado de Peña Nieto logró transferir $10.5 millones a un banco de Madrid. Cabe mencionar que Juan Collado fue aprehendido en julio de 2019. Y el Diario Español dice que las autoridades de Andorra investigan a Collado por haber efectuado transferencias por $111 millones por medio de cuentas, de 24 cuentas, entre 2006 y 2015. Puede haber también una investigación que intente vincular a uno con el otro, con este asunto, es lo que está diciendo el periódico El País, de lo cual dará a conocer información en cuanto la tenga en la mano. Y hay una encuesta que me gustaría comentarle de Electoralia. Es un sondeo realizado apenas hace unos días y en donde se muestra que el presidente López Obrador ya no tiene un panorama tan dominante de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Según los resultados de la encuesta, del sondeo, las personas consultadas sobre si el presidente debe ser el próximo, debe ser de Morena, 58% dice que sí y 42% dice que no. En lo referente a si el próximo presidente de la República debe ser hombre o mujer, los encuestados respondieron: mujer presidente, 38%, hombre presidente, 62%. La encuesta pone así a los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, como probables o como posibles. No tengo aquí los porcentajes de lo que muestra justamente esta encuesta de Electoralia respecto a la popularidad, pero usted los puede ver, se los escribo para la radio, los puede ver en Telefórmula. Marcelo Ebrard traería un 34% de preferencias, seguido de Claudia Sheinbaum con un 32%, de Ricardo Monreal con un 22% y Adán Augusto López, del secretario de Gobernación, 12%. Es lo que está diciendo Electoralia en su encuesta nacional del pasado, de este mes, pero dada a conocer apenas. Ebrard, 34, Sheinbaum, 32, Monreal, 22, alto, Adán Augusto, 12. Hay 10 puntos de diferencia entre Sheinbaum y Monreal y 20 puntos de diferencia entre el secretario de Gobernación y Claudia Sheinbaum. En medio, Ricardo Monreal, a 10 puntos de cada uno. Y el que va hasta arriba, según este sondeo, es Marcelo Ebrard con 34%. Déjenme hacer una pausa, por favor, permítame, y volvemos enseguida. Pues hasta aquí lo más importante en las noticias. A nombre de todo el equipo, gracias por su atención, su confianza y todo lo demás. A continuación, en estas frecuencias de radio, sintonice usted la fórmula financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares, y en Telefórmula, Leonardo Curcio. Gracias y hasta mañana.